Te quiero contar este testimonio bien rápido. Una vez llegó una hermana a nuestra emisora y quería hablar conmigo. Y me dice, hermano Neil, me hace una pregunta. Yo quiero saber que si es pecado adoptar niños. Y yo le dije, no entiendo su pregunta, elabore un poquito más en ella. Y me dice, hermano, le quiero explicar. Es que mi abuela tuvo 5 hijos, mi mamá tuvo 5 hijos, y mi anhelo también es de tener 5 hijos. Pero mi esposo y yo llevamos más de 13 años intentando y no podemos tener hijos. Hemos visitado médicos, expertos, tratamientos y nada ha resultado. Y como no hemos podido tener hijos, pues estamos contemplando adoptar. Y yo le dije, pues claro que no es pecado, hermana. Incluso cuando tú cuidas de esas criaturas que no tienen un hogar, le das un hogar. Cuando tú cuidas de las viudas, cuando tú cuidas de esas personas que no pueden cuidarse por sí solos, eso es bendición. Pero le dije, si lo estás haciendo porque tú crees que Dios no te puede conceder el don de ser madre, entonces estás mal, porque para Dios no hay nada imposible. Ella empezó a llorar y me dijo, sí es cierto, hermano Nir, pues es que hemos intentado, hemos hecho de todo y nada, y ya llevamos 13 años buscando y nada. Y como nadie me ha podido ayudar, pues estamos contemplando eso. Yo le dije, Dios no tiene limitaciones, y para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Y lo que nosotros lo que tenemos es que creer un poquito más en Él, un poquito más. ¿Sabes? Si tú creyeras en Él un poquito más, ¿qué no haría Dios en nuestras vidas? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que perdón por haberlo limitado, por dudar de Él, por quitarle todo ese poder sin límites que Él tiene. Y ella, mientras me escuchaba, empezó ella llorando ahí, pidiéndole perdón a Dios. Y luego le dije, pues vamos también, mira, a pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que la aumente. ¿Sabe? Todos debemos de pedir a Dios que aumente nuestra fe todos los días. Yo le pido al Señor, aumenta mi fe. En la Eucaristía nosotros le estamos diciendo al Señor, aumenta mi fe. Todos los días debemos pedir al Señor que aumente mi fe, para que cuando lleguen esos momentos yo pueda creer en el Señor, yo pueda mantenerme fuerte, yo pueda ser constante en lo que estoy creyendo. Sí. Y ella pedía a Dios que aumentara su fe. Y le dije, hermano, ¿y crees que Dios te está escuchando en este momento? Y llorando me decía, sí, yo lo creo, hermano, yo lo creo. Y yo le dije, pues ahora empieza a darle gracias a Dios. Esa parte es tan poderosa, porque a veces nos cuesta entrar en esa parte de la oración donde damos gracias. A veces porque somos inconformes, a veces porque no veo lo que quiero, a veces porque no llega en el momento que yo le estoy pidiendo. Y hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer y no voy a dar gracias a Dios por eso. Es interesante cómo Jesús obra en algunas situaciones. Por ejemplo, ante la multiplicación de los peces y los panes, 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. O sea que lo que aconteció ahí hasta fue más grande todavía. Tomaron pues unos peces y panes que le pertenecían a otra persona que estaba ahí. Jesús la bendice
y le da gracias a Dios. Cuando vas a la canasta, todavía en la canasta solo hay 5 panes y 2 peces. Pero tan seguro Él está de lo que va a conceder, de lo que va a pasar, de lo que va a suceder, que empieza a organizarse para la repartición. Manda a los discípulos que le diga a la gente que se sentaran en el suelo y en grupos de 50. Yo leía eso y yo decía, ¿por qué está haciendo eso? Es para poder repartir. ¿Repartir qué? Si lo que hay son 5 panes y 2 peces. Pero tan seguro Él estaba de lo que iba a acontecer ahí, que ya empezó a organizarse para lo que Él esperaba. A veces nos cuesta a nosotros, porque hasta que no lo tengamos, yo no voy a dar gracias a Dios, y tampoco me voy a organizar en algo, ¿verdad?, que todavía no existe, que todavía no es. Y mientras nosotros creamos así que no existe, que no es, pues así siempre permanecerá. Tenemos que creerlo aquí adentro, en nuestro corazón. Aquí tiene que estar Dios, aquí tiene que estar nuestra fe en Dios. Y al final es lo que Dios está mirando aquí, lo que lo hará obrar o no obrar en nuestras vidas, pero es aquí. Jesús le habla a ellos y les dice que los sentaran en grupitos de 50, y luego les reparten las canastas, lo que había ahí, y luego lo envió a ellos a que fueran a alimentar a las personas que ahí estaban en ayunas por mucho tiempo, esperando en alimento. Y ahora hay algo que parece que puede suplir la necesidad de ellos. Imagínate cómo estaban las personas en ese momento. Y yo me imagino la actitud de los discípulos en ese momento cuando Jesús le envía que los alimentara. Quizás ellos también tenían miedo, quizás de crear falsas expectativas. Sí, pero el Señor le estaba invitando a que creyera, a que ellos creyeran y sacáramos a Dios del cuento de la fábula, y con nuestra fe lo activáramos para Él glorificarse en nuestras vidas. Ellos, si lees la lectura, mientras iban repartiendo, el milagro aconteció. Y todos comieron, y todos quedaron saciados, y sobraron 12 canastas de peces y panes. De peces y panes. Nadie ahí quedó con hambre, todos quedaron saciados. Sí, lo que Dios puede hacer. Esa es la otra lectura con Lázaro y Jesucristo ante la tumba. Sí, Lázaro estaba muerto, 4 días muerto. Y llegó y manda mover la piedra. La hermana del difunto no quiere que lo haga porque lleva 4 días muerto y apestaba ya, hiede ya. Le dijo, no lo hagas, Señor. Y le dice Jesucristo a ella, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces en nuestras reuniones, en nuestros grupos, en nuestras eucaristías, que si creemos veremos la gloria de Dios? Pero cuando nos toca esperar, ¿cómo lo limitamos y no lo dejamos ser? Sí. Escucha la oración de Jesús. Se dirige al cielo. Señor, te doy gracias porque siempre me escuchas. Lo que hago ahora no lo hago por mí, sino por ellos, para que crean. Qué poderosos son esas palabras, como Jesús diciéndole, hey, no te confundas, yo creo que tú me escuchaste. Yo sé que tú siempre me escuchas. Y nosotros necesitamos creer que Dios siempre nos escucha. Yo le dije, vamos a darle gracias a Dios. Gracias por la bendición que Dios te dio en este momento de poder ser madre. Y madre de esos 5 hijos, ¿por qué no? Y ella empezó a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque hoy tú me bendices con esos 5 niños. Me bendice con el don de ser madre. Gracias, Señor, gracias. Y yo me uní con ella, dándole gracias a Dios también. Terminamos la oración y le dije, ahora vamos a creer y esperar.
en el Señor, eso ya está ahí en tu corazón. Eso ya está ahí haciéndose sustancia. Y eso ahí va en algún momento saldrá de lo espiritual y se va a manifestar en lo natural. La dejamos. Pasaron unas semanas, cuando de repente viene ella y llama a la radio y quiere hablar conmigo. Y me empieza a contar ella: hermano, soy la mujer que preguntó si era pecado adoptar hijos. Yo le dije, sí, me recuerdo. Me dice ella: yo quiero contarle lo que pasó a los días, como 3 o 4 o 5 días después de aquella oración que hicimos. Yo empecé a sentirme mal, me decía ella. Yo soy una persona muy activa y de repente me daba pereza, me cansaba, me daba sueño. Empecé a sentirme enferma. Todo me olía mal, todo me sabía mal. Yo amo a mi esposo y de repente se convirtió en mi peor enemigo. Y yo decía, esto no soy yo. Y voy a ir donde los médicos para que me digan qué es lo que está pasando. Y fue donde los médicos le hicieron los exámenes. Y vienen los médicos y le dicen, no, contigo no está pasando nada. Lo que está pasando es que tú estás embarazada, le dijo los médicos. Estás embarazada. Bueno, dimos gracias a Dios por eso. Nos fuimos, ella se fue, ya yo seguía haciendo lo que yo tenía que hacer. Pasaron unos meses, como 3 meses. Yo estaba haciendo el programa que hago todas las mañanas, caminando sobre las aguas. Y el hermano que está haciendo los controles me señala el teléfono y me dice que cortemos, que yo vaya a unos anuncios. Y no era el tiempo de los anuncios. Yo le decía que no era tiempo. Y él me decía con el teléfono, sal, ven a sal, atiende esta llamada. Y bueno, nos fuimos a los anuncios y fui a la cabina. Y me dice, hermano, perdóname, no quería interrumpir. Pero si usted no atiende a esta señora no va a dejar que nosotros hagamos el programa en paz. Y dijo, ella está histérica y está exigiendo que hables con ella. Y yo le dije, pues está bien, vamos a hablar con ella. Y tomé el teléfono y estaba esta mujer gritando histéricamente, hermano Lee, ¿qué usted sabe? Ay, hermano. Y yo le decía, hermano, cálmase, hermana, cálmase, no entiendo. Por los gritos no entendía lo que estaba diciendo, cálmase. Y bueno, logré calmarle y me dijo, hermano, soy la mujer que le preguntó si era pecado adoptar. Y yo le dije, sí, como estaba así histérica, pues yo le pregunté, ¿algo pasó? Y me dice, no, hermano, el Señor ha obrado, me dice. Y yo le dije, ¿qué pasó? Fui a que me hicieran el sonograma y cuando pasaron el aparato por un lado y mirando el monitor para ver si el corazón estaba latiendo. Cuando pasaron el corazón por un lado, encontraron un corazón latiendo. Tutu, 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 tutu. Lo movieron por otro lado y encontraron un segundo corazón latiendo. Tutu, 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 tutu. Lo movieron por acá y encontraron el tercer corazón latiendo. Lo movieron por aquí y encontraron el cuarto corazón latiendo. Lo movieron por la parte de atrás y ahí estaba el quinto corazón latiendo. Estaba embarazada con esas 5 criaturas. Porque para Dios no hay nada imposible. Sí. Eso llegó en las noticias. Allá cuando hay partos así de muchos, pues inmediatamente no podía tener. Y de repente le llegaron 5 de una. Amén. Yo siempre digo a las personas, tengamos cuidado con lo que le pedimos a Dios, porque Él es capaz de darnos eso y mucho más. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Tiene que estar preparado para lo que le estás pidiendo a Dios. Mira, hermanos, yo sé que esto es difícil de entender. No voy a abundar mucho porque vamos a la parte más importante ahora, que es la Santa Eucaristía. Pero que ustedes ven aquí, creo que en el 1997, cuando vine aquí,
yo conté mi testimonio. Ese que tú ves aquí, un tiempo atrás los médicos le dijeron que yo me iba a morir, que me daban 3 meses de vida. Yo nací enfermo. A mi mamá le dijeron que yo iba a nacer enfermo y le dijeron que ella podría morir en el parto. Y le dijeron que era mejor que ella me abortara porque yo iba a nacer, incluso deformado y con muchas enfermedades. Mi mamá es una fiel católica. Y por nada que ella iba a aceptar eso, aunque se lo pintaran de muchas formas, ella por nada iba a aceptar eso. Y decidió tenerme y arriesgó su vida para darme una oportunidad de yo poder nacer. Pero ¿qué sucede? Que nací exactamente como los médicos dijeron que yo iba a nacer. Ella tuvo complicaciones, ella estuvo en coma por 3 meses. Y yo viví apartado de mi mamá por 8 o 9 meses. Apartado de ella en una incubadora. Nací con un corazón completamente deformado que ni un trasplante me podía ayudar. Yo sufría de convulsiones. Yo tenía hemorragia interna, yo vomitaba sangre. Tumores. A mí, primero de los tumores me dio meningitis. Tumores empezaron por el problema del corazón que tenía. Tumores empezaron a formarse en todas partes de mi cuerpo. Y por uno de esos tumores en mi cabeza perdí mi vista y quedé completamente ciego. Ciego. Expertos en mi condición. Me dio una crisis una vez. Expertos en mi condición de California, de Texas, viajaron a Nueva York para estudiar mi caso. Y luego llegar a la conclusión, la misma conclusión, que ya la medicina no podía hacer nada por mí. Me recuerdo que me había dado una crisis y estaba en cuidado intensivo. Y le dijeron a mis padres que ellos creían que a mí solo me quedaba 3 meses de vida. Yo me recuerdo que en ese lugar donde yo estaba, sin poder ver, ahí en la oscuridad, muriéndome, un versículo que yo leía en la Biblia va a venir a mis pensamientos. Y yo trataba de borrar ese versículo de mis pensamientos. Y me molestaba ese versículo por lo que decía. El versículo está en la primera de Pedro 2:24, que dice que por sus llagas, por las llagas de Cristo, yo había sido sanado. Yo entendía toda la teología de la salvación que venía con ese versículo. Lo que hablamos en este día, hoy aquí, lo que Jesucristo alcanzó por nosotros muriendo en ella cruz, que muere para darnos acceso a Dios de nuevo, para que pudiéramos tener comunión con este Dios de nuevo. Yo entendía todo eso, pero sentía que estaba hablando de mi enfermedad. Y empecé a ver el verbo ahí en tiempo pasado. No que esperara sanación o que yo iba a ver sanación, sino que yo había sido sanado. ¿Cuánto? 2000 años atrás en una cruz. Y me molestó esto. Y yo decía, ¿cómo es que me ha sanado y aquí me estoy muriendo en esta cama del hospital? Y no podía quitar ese versículo de mis pensamientos porque me venía constantemente. Enojado, empecé a gritar en aquella habitación: 2 cosas están ocurriendo aquí. O todo esto es mentira, o yo verdaderamente no te he conocido. Hermano, cuando yo dije esas palabras, yo sentí una voz. Te voy a decir sentir porque no te puedo decir que la escuché, porque no te puedo explicar cómo era esa voz. Pero esa voz resonó en mi interior. Y esa voz me dijo: tú no me conoces. Me recuerdo que si estaba molesto, ahora me voy a poner furioso. Porque yo soy segunda generación de un ministerio. De personas que comenzaron en esta corriente de gracia cuando surgió
en Pensilvania, Nueva York, todo eso, esa parte de los Estados Unidos, esa corriente de gracia que se fue extendiendo por todo el mundo. Mi familia servía al Señor en los grupos de oración, en las parroquias, en la Eucaristía. Y ellos también evangelizaban, invitaban a otros a creer y a confiar en el Señor. Y a pesar de mis complicaciones, a pesar de que era muy niño, a los 12 años ya yo participaba con ellos, cantando con ellos. Si yo te digo que fui rescatado de las drogas, maras, pandillas, esa nunca fue mi vida. Mi vida fue una siempre encerrada, protegida, muy protegida, adentro de la iglesia. En ella me formé y crecí. Y a pesar de todas mis complicaciones, ya yo servía con ellos. Y ahora esa voz me decía que yo no reconocía. Y le grito de nuevo, ¿verdad? Y en mi enojo, que no te conozco, ni juventud he podido tener por estar en esas cosas. Y volvió la voz y me dijo, tú no me conoces. Y yo creía conocerlo a través de mi experiencia, mi estudio. Pero a veces, mi querido hermano, como dice la Biblia, a veces hablamos de cosas que ni entendemos ni conocemos. A veces solo repetimos lo que hemos escuchado o aprendido. Sí. A veces somos como las cotorras, ¿verdad? Que siempre repiten lo que se escucha ahí. Pero de que hayamos tenido un encuentro con esas palabras, un encuentro con el Señor, eso es otra cosa. Y ese día yo entendí que algo me estaba pasando. Y yo, como pude, me bajé de aquella cama, me postré de rodillas y empecé a llorar como un niño. Y le dije, Señor, es verdad, yo no te conozco, pero hoy quiero conocerte. Cuando yo dije esas palabras, mi querido hermano, sentí un dolor fuerte en mi cabeza. Un dolor tan fuerte que parecía que mi cabeza iba a estallar. Y yo me recuerdo que yo empecé a gritar como un loco en aquella habitación. Y tanto grité que los médicos entraron para ver lo que estaba pasando conmigo. Y ahí me encontraron en el suelo gritando, llorando. Me trataban de calmar y levantaron la cama, pero ahí no podían porque estaba ahí todo. Gritando en el dolor, con toda la fuerza del dolor. Cuando aquello se fue aliviando, que dejo de llorar, que abro mis ojos, mi vista había regresado. Y yo decía a los médicos, I can see, yo puedo ver, I can see. Ellos no entendían lo que había pasado conmigo y empiezan a hacerme exámenes. Mira, hermano, al rato llegaron para decirme que no sabían lo que había pasado conmigo, pero la razón por la cual estaba viendo era porque el tumor que no me permitía ver se había eliminado, ya no estaba ahí, había desaparecido. Dios había obrado en eso. Pero me dijeron, hermano, gloria a Dios, pero me dijeron que no me hiciera de ninguna ilusión, que yo estaba todavía gravemente enfermo y que me estaba muriendo. Era mi corazón que me estaba llevando a la muerte, ni un trasplante me podía ayudar. Pero en esa noche había nacido otro niño que decidió creer en Dios, decidió poner su confianza en el Señor, decidió esperar en el Señor. Y yo me recuerdo que le daba gracias a los médicos y les decía, gracias por todo lo que ustedes han hecho por mí. Pero yo no me voy a morir. No me voy a morir. Y me dijeron, ¿cómo que no te vas a morir? Te estamos diciendo que nada podemos hacer por ti, ni cirugía, ni medicina, no podemos hacer nada por ti. Te vas a morir. Y yo le dije, yo no me voy a morir. Y me dijeron, ¿y quién te ha dicho a ti que no te vas a morir? Yo le dije, Dios, por sus llagas yo he sido sanado. Sí, mi querido hermano. Claro. Ellos no entendían lo que había ocurrido, lo que había pasado. En ese momento yo empecé a actuar diferente. Yo empecé a decirle que yo quería irme a mi casa. Ellos no querían que me fuera porque estaba delicado de salud. No querían que yo me fuera.
Y yo insistí tanto que mis padres tuvieron que firmar documentos exonerando al hospital de lo que me pudiera pasar por las demandas y todas esas cosas. Me dejaron ir. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Cuando llego a mi casa, revisando unas gavetas de mi madre, me encontré con una gran sorpresa. Encuentro un paquete de documentos. Eran recibos de pagos. Cuando abro el paquete, tenía el nombre de una funeraria que se llamaba Williams. De repente veo el nombre mío ahí en ese paquete. Habían escogido a dónde me iban a sepultar, la caja que me iban a dónde me iban a poner, que por lo menos me hubiesen preguntado a mí de qué color yo la quería. Empezaron a hablarle a todas las personas, la familia, que estuvieran preparados para ese momento que ellos estaban seguros de que iba a llegar. Ellos lo que llaman siendo responsables, ¿verdad? Pero mira cómo nosotros somos. A veces siempre nos estamos preparando para el día lluvioso, siempre esperando en las malas noticias, en cualquier mal que nos pueda llegar. A veces en el miedo, los temores, las preocupaciones, nosotros nos empezamos a organizar para esas cosas que estamos creyendo y esperando recibir. Pero cuando se toca creer en Dios, esperar en el Señor, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Nos preparamos para tantas cosas, pero esperar en Dios, ¿cuánto nos cuesta? Y yo empecé a caminar. Los médicos me dijeron que no hiciera ninguna actividad porque no iba a durar ni los 3 meses, pero si yo creía que el Señor me había sanado, yo tenía que empezar como una persona sana. Y yo empecé a caminar y a contar testimonio a las personas, cómo Dios me había sanado estando enfermo. Yo iba a los grupos de oraciones, que en aquellos tiempos también en esos grupos de oraciones se daba momentos para que las personas dieran testimonio, contaran lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios había hecho en su vida. Es algo que tampoco se está haciendo mucho. Pero Nueva York estaba lleno de grupos de oraciones y yo llegaba todos los días a uno de esos grupos y esperaba el momento cuando el que estaba dirigiendo el grupo de oración y preguntara quién quiere contar testimonio. Yo era el primero que levantaba mi mano y pasaba para contar mi testimonio. La gente pues nos conocía a mi familia. La gente sabía que yo estaba enfermo y que me estaba muriendo. Me escuchaban contar el testimonio de cómo por las llagas de Cristo yo había sido sanado, y decían: este hermano está mintiendo, él se está muriendo y le está diciendo a todo el mundo que está sano. Yo no mentía, yo solo estaba caminando de acuerdo con lo que yo estaba creyendo. Yo me recuerdo que todo el mundo se dio por vencido, la medicina, mi familia, la iglesia, muchas personas, amistades mías de la iglesia. En vez de apoyarme en lo que yo creía, todos me entregaban a la muerte. Me decían: hermanito, mira, aquí sufriste, pero allá en el cielo no vas a sufrir. Y yo caminaba de esa forma. Caminaba creyendo que el Señor estaba conmigo, y no fue fácil. No fue fácil. Quizás lo que te estoy diciendo puede ser lo más difícil que tú vas a hacer, porque pues, vendrán pues muchas pruebas a nuestra vida para que tú sueltes y abandones lo que tú estás creyendo. ¿Cuántas veces yo no terminaba de contar mi testimonio y cuando salía por la parte de afuera, ahí caí en el suelo y me bañaba en sangre? A este hermano que hoy me acompaña, que toca el piano, pregúntale a él cuántas veces yo no arruiné su ropa con mi propia sangre. ¿Cuántas veces? Yo tengo una Biblia que era mi compañera en aquellos tiempos, una Biblia de latinoamericana. Y si tú la abres a la primera de Pedro 2:24, la vas a encontrar con manchas de sangre, porque un día estaba dando mi testimonio y estaba inclinado sobre ella y de repente me dio una hemorragia y sangre empezó a bajar de mi nariz, manchando la Biblia y el versículo que me decía que yo estaba sano. ¿Cuántas veces no caminaba? Y me daban mareos y me iba de lado a lado, y a veces caía en el suelo, y ahí en el suelo estaba 8 o 10 minutos inconsciente, bañado en sangre.
Cuando pasaba el episodio, me levantaba y sacaba mi pañuelo y miraba y me limpiaba la cara, y luego miraba el pañuelo lleno de sangre y le decía: mentira de Satanás, por sus llagas yo he sido sanado. Y así yo caminé, hermanos. Pasaron aquellos 3 meses, pasó un año, pasaron 5, pasaron 10, pasaron 15, pasaron 20, pasaron 25, pasaron 30, y no estoy 6 pies debajo de la tierra. Aquí estoy en Cali con ustedes, mi querido hermano, hablando de que tenemos un Cristo que está vivo y lleno de poder. Los médicos no han entendido lo que ha pasado conmigo. Yo voy todos los años siendo responsable para que me hagan exámenes, y cada vez que voy me tengo que sentar con ellos, porque cuando ven todo mi historial y ven cómo estoy, no lo entienden, no lo entienden. Y eso es lo que siempre me dicen: no entendemos qué pasó. Mi corazón fue como si alguien hubiese hecho un trasplante. Mi visión, cuando regresó 20/20, visión perfecta, yo veo 20/15. Todo tumor desapareció de mi cuerpo. Las convulsiones, toda hemorragia que yo tenía, todo eso terminó, mi querido hermano. Porque para Dios no hay nada imposible cuando nosotros creemos en Él. Amén.